Buen día, mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra Rocha y en el día de hoy les estaré hablando del contrato de carta de crédito, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata o cuál es la definición de este contrato? Pues no es más que un documento, un contrato, valga la redundancia, emitido por un banco a solicitud de un comprador, en este caso llamado ordenante, mediante el cual el banco garantiza a un vendedor o beneficiario que si cumple con las condiciones establecidas en dicho documento, eh, pues el beneficiario recibirá su pago. En otras palabras, también lo que quiere decir este documento es que es la promesa de que el banco dará al vendedor siempre y cuando pues cumpla con las condiciones establecidas y se hace bien las cosas. Siguiente. Pues en este caso tenemos un ejemplo sencillo para ilustrarles más o menos cómo puede ser el proceso para una carta de crédito. Entonces tenemos que el caso de Juan, un empresario de México, compra 500 sacos de café a una cooperativa de Colombia. Juan quiere asegurarse de que el café se envíe correctamente antes de pagar. La cooperativa colombiana, por su parte, también quiere tener la certeza de que recibirá el documento después de enviar el producto. ¿Vale? Entonces Juan pide a su banco en México que emita una carta de crédito a favor de la cooperativa en Colombia. En esa carta establece ciertos requisitos para que, para que la cooperativa reciba pues su dinero. En este caso tienen que presentar la factura comercial, el certificado de calidad del café, el comprobante del embarque, en este caso, que pruebe que el café fue enviado. Cuando la cooperativa cumple con todos los requisitos, que envía todos los documentos, el banco revisa todo de forma detallada y si todo está correcto, el banco paga el dinero al vendedor, en este caso la cooperativa, y luego cobra al comprador, Juan, en este caso el banco. Siguiente. Las partes que intervienen en este tipo de contrato. Tenemos en este caso, pues al ordenante, que es quien solicita la carta de crédito al banco, el banco emisor, que es el banco importador que se compromete al pago, el beneficiario, que en este caso puede ser el vendedor, que es quien recibirá el pago siempre y cuando haga todo de forma correcta, y el banco confirmador, que es el del país exportador, quien informa eh, que confirma la carta de crédito, que todo también está en óptimas condiciones. Las cláusulas principales. En este caso tenemos la cláusula de objeto, que es por el cual el documento fue realizado, el monto, que es cuánto se pagará, la validez o vigencia. En este caso habla del tiempo de vigencia, valga la redundancia, de la carta de crédito del contrato. Cláusula de documentos requeridos. En esta detalla los documentos que el vendedor debe presentar al banco pues, para poder recibir su pago. En este caso, la factura comercial, conocimiento de embarque, póliza de seguro, certificados de origen o calidad, cláusulas de condiciones de calidad. Perdón. Ahora continuamos con la cláusula de condiciones de pago, que esto especifica cómo y cuándo se realizará el pago, ya sea de forma inmediata o, por ejemplo, de 30 a 60 días después del embarque de la mercancía. La cláusula del banco confirmador, que en este caso es quien revisa que todo esté acorde y para depositar el dinero, y la causa de fuerza mayor, que en este caso es cuando o se establece que ninguna de las dos partes tiene responsabilidad em, cuando pues no está en las manos ni del vendedor ni del comprador el- la, la, la avería de la carga en caso de que le haya pasado algo fortuito. Mm, tenemos el marco legal. En este caso estaremos hablando de la Cámara de Comercio Internacional. Pues esta regula a nivel global las cartas de crédito. Tenemos la USP 600, reglas y usos uniformes relativas a los créditos documentarios, que en este caso em, le podemos decir que es la norma más utilizada a nivel mundial en regular las cartas de crédito.
Define los derechos y obligaciones del banco emisor y establece los documentos válidos, los plazos y procedimientos de pago, ¿vale? Tenemos la SBP, International Standard Banking Practice, que indica cómo deben revisarse los documentos presentados por el vendedor. Por ejemplo, las facturas o los certificados. Y ahora tenemos el marco legal en Colombia, en este caso el Código de Comercio colombiano en el artículo 1407 al 1419, que habla sobre las operaciones de crédito documentario, reconoce la carta de crédito como una operación bancaria y define que el banco asume la obligación de pagar cuando se cumple con las condiciones. Y también tenemos pues la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que supervisa a los bancos para que cumplan con las normas y protejan los intereses de los clientes. Ahora les mostramos las características de este contrato. Pues en primer lugar tenemos que es un contrato bancario, participa un banco que garantiza el pago al vendedor si se cumple con las condiciones acordadas. Es formal y por escrito. Debe emitirse por escrito y contener todas las condiciones, monto, documentos, plazos, entre otros. Es autónomo también. La carta de crédito no depende directamente del contrato de compraventa. El banco paga solo con base a los documentos presentados. Condicionado al cumplimiento. El banco solo paga si el beneficiario presenta los documentos exigidos correctamente. También es un instrumento de seguridad porque protege tanto al comprador como al vendedor en operaciones nacionales e internacionales. Seguimos. Ahora les presento una dinámica y después de ella, pues vamos a resolver una pregunta. En este caso tenemos la negociación del envío de zapatos deportivos. E intervienen tres personajes, en este caso María, Luis, que es el exportador en México, y el banco, que es ANA, el banco emisora. Entonces tenemos María, empieza, Luis, quiero comprar 200 pares de zapatos deportivos para seguridad, propongo usar una carta de crédito. A lo que Luis responde es perfecto, si tengo la garantía de que recibiré el pago una vez haga el envío. El banco dice, Ana, emite una carta de crédito a favor de Luis, que pague cuando entregue todos los documentos del embarque. Entonces Luis dice al banco, aquí presento los documentos, tengo la factura comercial, pero todavía no tengo el comprobante de embarque. El banco revisando le dice lo siguiente a Luis, lo siento, pero falta el documento obligatorio del embarque. Por lo tanto, su pago ha sido rechazado por incumplimiento de requisitos. Entonces, la pregunta que se hace aquí, ¿por qué el banco, aún teniendo la factura comercial, por qué no decidió liberar el pago? ¿Vale? Entonces, vamos a resolver esa pregunta. Y luego de esto, pues les quiero concluir diciendo que este contrato es esencial en el comercio internacional porque brinda confianza y seguridad tanto al comprador como al vendedor. Y gracias a la participación del banco se garantiza que el pago solo se realice cuando cumple con las condiciones establecidas en el documento. Y pues en resumen, podemos decir que es una herramienta que facilita los negocios internacionales, reduce los riesgos y fortalece las relaciones comerciales entre países. No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Carilla. No importa, esa maraña se va así. Cari, tú me dices cuándo puedo detener esta pendejada. No, sí, porque no se escucha. No se escucha, ¿cómo que no se escucha? Bueno, de todas maneras, la de acá no la detuve. Y ahora tengo miedo de detenerla. Ya le detuve.